Bueno, estamos aquí con el profesor Ramón López de Mántaras, catedrático de Inteligencia Artificial, director del Departamento de Inteligencia Artificial del CSIC, para de alguna manera divulgativa poder explicar a nuestros televidentes, a la gente que nos sigue en el canal de Tendencias 21, qué es la inteligencia artificial, cuál es no solo sus orígenes, sino cuál es su futuro, ver las posibles aplicaciones de eso que se llama inteligencia artificial más allá de lo que el cine nos representa, y ver estas nuevas líneas, ya sea aplicadas a la economía, a la ingeniería, o incluso, ¿por qué no?, a eso que se ha llamado ahora de si podemos simular nuestro pensamiento, nuestra identidad en otros lugares, lo que se llama la singularidad, y ver sus opiniones como experto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, para aquel que no sepa, en breve. Bueno, una especie de definición que no es una definición en el sentido estricto o matemático de definición, pero una definición que nos aproxima o nos puede dar una idea de qué es eso. Es un conjunto de técnicas informáticas computacionales cuyo objetivo es reproducir todas aquellas actividades que cuando las lleva a cabo un ser humano diríamos que se requiere ser inteligente para hacerlas, y reproducirlas computacionalmente, es decir, reproducirlas mediante máquinas, mediante ordenadores, robots, etcétera, ¿no? Actividades pues que van desde diagnosticar averías, de enfermedades, desde poder comunicarse con la máquina usando un lenguaje natural, no un lenguaje de programación, sino un lenguaje natural con un lenguaje humano, que los sistemas de inteligencia artificial puedan tener capacidad de interactuar con el entorno y aprender a partir de esas interacciones, que sean capaces de vernos con sistemas de visión artificial y entender lo que están viendo, ser capaces de dar sentido a lo que están viendo, como hacemos los seres humanos, yo qué sé, de jugar al ajedrez, de multitud, miles de posibles actividades o aplicaciones o tareas que hacemos las personas, y que lo que hacemos es ver si las podemos reproducir, replicar, emular mediante máquinas, mediante ordenadores que se componen a la vez de los programas, la parte de software, que es la que llevaría a cabo todo lo que es emular el razonamiento, el aprendizaje, etcétera, y ya sea este software esté embarcado o no en un robot o en un ordenador encima de una mesa. Según las tareas, una cosa es suficiente con que no tengan cuerpo, con que no sea una inteligencia artificial situada dentro de un cuerpo similar al cuerpo humano. Esto permite hacer ciertas cosas y emular ciertas actividades humanas, o hacer cosas más abstractas, como simplemente, por ejemplo, digamos, borrémoslo entre comillas, emular un matemático demostrando teoremas, por ejemplo, demostrar teoremas matemáticos mediante un software, ¿no? Ahí no requiere que el software esté dentro de un cuerpo llamado robot antropomórfico, sino que es suficiente con que esté dentro de un ordenador, ¿no? De un ordenador de sobremesa, por ejemplo, ¿no? Todo esto, todas estas actividades, ya vemos que abarcamos de muchísimas posibilidades en función de, además de que tengan o no cuerpo estas inteligencias artificiales. Todo esto es objetivo de la inteligencia artificial, es decir, son temas de estudio. Un poquito también se pretende, idealmente, aunque no siempre es posible, no siempre los caminos que ha sido la inteligencia artificial lo permiten, pero hay unas tendencias en la inteligencia artificial que además pretenden que haciendo esto validemos de alguna manera modelos de cómo el ser humano, cómo la inteligencia humana funciona. Cómo funcionan las capacidades cognitivas del cerebro biológico, no artificial, formular hipótesis sobre posibles funcionamientos a nivel cognitivo de ciertas actividades y programarlas en robots para ver si efectivamente estas hipótesis o estos modelos son plausibles, serían posibles de que fuera así como nosotros funcionamos. Es decir, que vamos en dos direcciones, nos inspiramos de la inteligencia humana para hacer inteligencia artificial, y a su vez ciertas cosas que hacemos en inteligencia artificial pueden repercutir arrojando algún tipo de información nueva o arrojando luz sobre cómo funciona la inteligencia humana, ¿no? Muy bien. Si entiendo bien, habría por tanto tres áreas de inteligencia artificial: aquella que es un proceso
coloquialmente de automatización de procesos, como puede ser el ajedrez, meramente lógicos, una inteligencia artificial aplicada a la simulación o reproducción de modelos de pensamiento. Cortésmente hablamos de que todos piensan, incluso las máquinas, solo de forma diferente. El modelo de simulación de pensamiento para ver si podemos aplicarlo o recibirlo del ser humano. Y una tercera que sería más de la pura aplicación hacia nuevas inteligencias. Por ejemplo, aunque citemos coloquialmente recursos de otras empresas, la Simo, el Currío, que intentan ellos mismos como bailar o interactuar con seres humanos o en otro tipo de gente. Serían los robots humanoides, sí. Los robots humanoides. Bueno, básicamente se puede reducir a dos grandes tendencias en inteligencia artificial. Una corresponde a lo que se conoce también como inteligencia artificial débil, y otra que es, al contrario de débil, la fuerte, ¿no? Strong y hard, en inglés le llaman así, ¿no? Entonces, la débil, digamos que nos contentamos con hacer cosas que tengan sentido práctico, que tengan utilidad práctica, sin pretender lo que decía yo antes de que nos sirva de información, que nos arroje conocimiento o luz acerca de cómo funcionamos nosotros, cómo funciona la mente humana. Esta sí es la inteligencia artificial débil. No se preocupa de que las formas en que el ordenador es capaz de hacer algo que requiere inteligencia para hacerse tenga que ser cognitivamente plausible, es decir, tenga que ver nada que ver con cómo lo hace la inteligencia natural o la inteligencia humana, ¿no? Ese sería el caso, pues, de los programas que juegan ajedrez, que no necesariamente siguen unos, llamémosles, procesos mentales a la hora de jugar que tengan que ver con cómo lo hace un gran maestro. De hecho, un gran maestro pues, juega de una forma que se denomina más estratégica, toma decisiones que pueden tener repercusiones a muy largo plazo. Más heurística, digamos, ¿no? No, al contrario. Bueno, a ver, las heurísticas son formas de aproximar soluciones cuando la solución óptima es muy difícil de encontrar porque el espacio de posibles soluciones es excesivamente grande. En ajedrez hay 10 elevado a 80, o algunos dicen incluso más, 10 elevado a 100, o sea, uno seguido 80 o 100 ceros, de posibles partidas. Entonces, si fuera posible hacer todas estas partidas rápidamente en un ordenador, el ordenador sería imbatible. O sea, como máximo podrías hacer tablas, pero nunca podrías ganar. Esto en otros juegos ya se ha conseguido. Hay juegos en los cuales ya el ordenador es imbatible, ¿no? Sin embargo, como esto no es posible, porque el espacio de posibilidades es enorme y no hay ordenador, por muy potente que sea y por mucho rápido que sea calculando, necesitaría siglos y siglos y siglos en calcular todas estas posibilidades, lo que se hacen es aproximarlo mediante funciones heurísticas. Se usan unas heurísticas, en el caso del ajedrez, que evalúan en función del valor de la importancia de cada pieza y de su posición, si está bloqueada o no está bloqueada, si dominas o no el centro del tablero, en fin, hay una función compleja, heurística, que tiene centenares de variables, que da un valor numérico y que el programa, en función de ese valor numérico, escoge la jugada cuyo valor numérico es más grande. Es simplemente eso, y lo hace además con mucha rapidez porque evalúa muchas posibilidades. Pero no todas, como decía, por lo tanto es batible, se puede ganar a un programa de ajedrez. Lo que ocurre es que el ser humano, claro, no evalúa tantas posibilidades, no tiene un supercomputador, no tenemos un supercomputador en el sentido que se entiende en informática de supercomputación en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, pero él tiene una experiencia, ¿no? Algo que llaman intuición, que no sabríamos muy bien cómo definir, pero bueno, que les permiten rápidamente eliminar muchas posibilidades y centrarse solamente en unas cuantas piezas del ajedrez y ahí profundizar mucho, anticipar muchas jugadas. Si yo hago esto, el contrincante hará esta otra jugada, yo puedo responder con esta, él me responderá a su vez con otra, y pueden profundizar bastante en esta línea que se llama de búsqueda dentro del árbol de juego, ¿no? El ordenador lo hace distinto, evalúa muchas más posibilidades que el ser humano, pero es capaz, tiene menos experiencia o menos intuición, entre comillas, y no puede podar este árbol, no puede eliminar
tantas posibilidades como elimina un gran maestro. Eso es la experiencia. Son dos, sí, bueno, sí, haber jugado durante años y haber pasado, pues, no 24, pero casi 24 horas al día entrenándose y jugando, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que son dos formas distintas. El humano es más estratégico y el software, el programa de juego de ajedrez, es más táctico. Esas son dos formas distintas de enfocar el mismo problema. Aún así, aún esta enorme diferencia, resulta que actualmente hay programas que juegan al ajedrez que son imbatibles prácticamente. O sea que en situación de partida, siguiendo las reglas de un campeonato de ajedrez estándar, a 5 partidas o 6 partidas, las que sean, con los tiempos y tal bien delimitados, la probabilidad de que gane la máquina es altísima actualmente. Por eso no vemos nunca ya que haya grandes maestros que se arriesguen a quedar mal jugando con una máquina, ¿no? O sea, que hemos visto que hemos resuelto un problema de forma distinta a cómo la naturaleza lo ha resuelto. También los aviones no baten las alas y tienen una propulsión distinta, no se propulsan moviendo las alas, o sea que también de forma artificial, mediante un artefacto que se llama avión, hemos conseguido hacer volar cosas que pesan más que el aire, pero de forma distinta como lo ha hecho la naturaleza. Con todos esos ejemplos, y podríamos encontrar muchos más, vengo a decir que esta inteligencia artificial débil lo que hace es no se preocupa de cómo la naturaleza y no intenta imitar cómo la naturaleza ha hecho las cosas o resuelve los problemas, sino que busca otras vías. Otro camino de... Independientemente, sin preocuparnos de que eso tenga que ver cómo lo hacemos las personas realmente, ¿no? Claro, al hacerlo de forma completamente distinta, pues bueno, el hecho de que funcione en un robot, en una máquina, algo, pues no nos arroja luz acerca de cómo son los procesos mentales humanos, porque hemos seguido otra vía completamente distinta. Entonces no hay relación, digamos. Luego está la inteligencia artificial bioinspirada, que se llama así también, en donde sí que se tiene en cuenta intentar resolver, hacer que el ordenador, el robot, haga tareas, resuelva problemas, pero imitando al máximo la forma de funcionamiento de la mente humana o del cerebro humano. Aquí hay un problema, sabemos muy poco de cómo funciona el cerebro y por lo tanto pues tenemos que hacer unas hipótesis a veces muy así arriesgadas de cómo funciona el cerebro y hacemos modelos muy aproximados, hacemos redes neuronales artificiales, pero que por muy sofisticadas que sean, no pueden abarcar toda la complejidad del cerebro humano, porque en el cerebro humano no solamente los procesos mentales están basados en las propiedades eléctricas de las neuronas, de la sinapsis y de la neurona que se dispara y hay una señal eléctrica que va de neurona a otra, que se transmite de una neurona a la otra. La parte eléctrica se puede más o menos simular con neuronas artificiales, con un software, pero hay una parte muy importante en el cerebro que es la parte química. Aquí hay todo un tema hormonal, todo un tema de procesos que tienen reacciones químicas en el propio cerebro y esto no lo puede emular ni simular ningún sistema computacional, ninguna red artificial, ninguna red neuronal artificial tiene en cuenta o puede abarcar, modelar computacionalmente la parte química del cerebro. Pues nos bioinspiramos, pero hasta donde podemos, con muchas limitaciones. El objetivo de esta inteligencia artificial más bioinspirada y que idealmente arrojaría luz sobre cómo funciona el cerebro, llevaría las ideas que hay detrás de la inteligencia artificial dura. La inteligencia artificial hard o fuerte o dura, lo que pretende es que la máquina, el robot, el sistema artificial tenga estados mentales. Tenga conciencia, tenga estados mentales, o sea, que sea una mente. De hecho, que la mente y la inteligencia no dependen del substrato donde están funcionando. Que sea silicio en el caso del ordenador o que sea carbono en nuestro caso, nuestro sustrato biológico es prácticamente carbono, ¿no? Eso no importa. Carbono o silicio no importa, lo que importa es que en ambos casos emergen estados mentales. Es una afirmación muy fuerte, muy arriesgada, obviamente no está comprobada. Es una hipótesis, se llama la hipótesis del sistema de estímulos físicos, ya formulada en el año 56 por los fundadores de la inteligencia artificial, y es una hipótesis que obviamente no se ha comprobado su certeza, su veracidad o su falsedad. Y este es precisamente el objetivo de la inteligencia artificial. El objetivo último
Y a lo que todos nos gustaría sería falsear, o sea, refutar o confirmar esta hipótesis, ver si efectivamente es cierto que con una máquina, un ordenador, actualmente es un ordenador digital, dentro de no sé cuántos años no sabemos cuál será el substrato, puede ser que ya no sea silicio, que sea otra tecnología, o que sea DNA computing, o sea, algo más, algún tipo de computación distinta, no sabemos esto, pero que algún día algo artificial, no resultado de la evolución de la natural, sino creado por los seres humanos, por eso de ahí vendría la etiqueta artificial, no natural y sino artificial, realmente observemos o nos convenza de que tiene estados mentales, de que es inteligente de verdad, que es una inteligencia general, que tiene sentido común, como tenemos los seres humanos, que no sabemos solo de una cosita, no somos, como dicen en francés, idiot savant, que no somos sabios idiotas. Deep Blue o los juegos de ajedrez de software, los programas de ajedrez, son sabios idiotas. Solamente son sabios en el sentido de jugar al ajedrez, son muy buenos jugando al ajedrez, pero no saben jugar a las damas, ni al parchís, ni a cosas, es decir, a juegos mucho más sencillos. Cosa que no suele ocurrir en el ser humano. El ser humano tenemos inteligencias naturales, no artificiales, generales. Tenemos una propiedad que se llama general. Somos capaces de tener inteligencias generales. La inteligencia artificial actual es específica. Sabe hacer muy bien una cosa muy delimitada en un contexto muy delimitado. Entonces, esta inteligencia artificial fuerte o dura que llamamos, que persigue imitar al ser humano, la mente humana, hasta el tanto detalle como se pueda, y que eso dé lugar a desarrollar inteligencias artificiales generales, este es el gran objetivo último de la inteligencia artificial, que no tengo nada claro de que se pueda algún día alcanzar, ni tan siquiera, ¿no? Vamos a ir a algo más concreto para intentar sacarle más provecho. Como usted nos cuenta, sería como simular, ya sea en entidades naturales como el ser humano, u hormigas, o cucarachas, procesos mentales o cognitivos que pudieran evolucionar en un momento determinado a conseguir ciertos procesos de toma de conciencia y de resolución de problemas aparentemente más sencillos, como es bajar y subir escaleras, que es muy complicado, o reconocer objetos, que parece que es muy sencillo y es muy complicado, que sería lo que las inteligencias generales consiguen. Hagan bien todo esto, como hacemos nosotros. O moderadamente, siendo más o menos torpe, pero bien. Y luego sería la parte de estas máquinas que son capaces de tener un objetivo puntual, como puede ser procesar cálculos matemáticos de probabilidad, que sería lo que son más proclives ahora en los ordenadores, por ejemplo. Pero si unimos esas dos cosas, y es la pregunta que yo le quería hacer, nos encontraríamos con lo que la ciencia ficción hoy por hoy promete, ¿no? Ya sea el HAL, los robots que son capaces de asistir a humanos de manera proactiva, el Asimo, por ejemplo, aunque no lo haga como tal, o podríamos también utilizarlo para resolver problemas aparentemente complejos o sencillos, como puede ser la toma de decisiones en una empresa. Y esas serían las dos líneas. En su opinión, ¿hacia cuál no deberíamos ir, sino cuál es la que sacaría más provecho el ser humano? Actualmente todo lo que existe y todas las aplicaciones, y algunas muy útiles, ¿sí? O sea, ayuda a la toma de decisiones, ya se hace, y las ayudas de software inteligente para tomar decisiones, aunque la decisión última la tome un ser humano, esto ya existe, sí. Y se está súper demostrado de que es mucho mejor y mucho más eficiente, la decisión es mejor cuando se ha tomado conjuntamente entre una persona y una máquina. En diagnóstico médico, nosotros ya lo hicimos a finales de los años 80, por ejemplo, y muchas otras personas. Sistemas expertos lo que llamábamos en la época sistemas expertos era eso, ¿no? Sí. En el sistema experto no es que sustituya, en medicina no es que sustituya al médico, sino le da su opinión al médico cuando el médico se la solicita. Es un sistema de consulta, ¿no? De consultation system, de consulta por parte del médico, y esto, hay muchos ejemplos de que ha contribuido a salvar vidas este tipo de sistemas expertos. Por una parte tenemos esto, y esto ya sabemos hacerlo y funciona muy bien. Esos sistemas razonan, se llevan a cabo razonamientos deductivos, verifican hipótesis, o sea, tienen unos procesos
que obviamente serían característicos de lo que es una inteligencia. También hay sistemas que planifican muy bien, que son capaces de planificar una serie de acciones, ya sea en una fábrica, en una cadena de montaje, por ejemplo, para montar un dispositivo complejo en base a sus componentes, o planificar viajes, o planificar todo esto. Hay planificadores extraordinarios, funcionan muy bien y planifican mejor que un ser humano. Hay sistemas que razonan tanto o mejor deductivamente que un ser humano. Hay sistemas que efectivamente, como decía, ¿no? Hay una tomar decisiones, toman decisiones tan bien o mejor que un ser humano. Pero juntar todo esto, es decir, si lo junto todo y junto un sistema que es capaz, que funciona muy bien en medicina, con otro que funciona muy bien en economía, otro que hace cosas muy bien hechas en otro ámbito del conocimiento, del saber o de la actividad humana, lo junto todo y tengo una inteligencia general artificial, la respuesta es no. No es así. O sea, no se trata de meter junto dentro del mismo ordenador todas estas inteligencias específicas y esperar que de ahí saldrá la inteligencia general, ni mucho menos. Eso no funciona. Hay que diseñar una arquitectura desde el principio integradora, que integre todas estas capacidades, pero de una forma, no una unión de cosas diversas, sino que ya tiene que estar diseñado desde el principio mediante lo que se llama arquitectura, tener en cuenta ya que habrá unos módulos que tendrán que interaccionar entre ellos. O sea, el diseño propio del sistema ya tiene que estar pensado desde el principio con una finalidad de integrar todas estas capacidades. Esta sería una manera de poder quizás llegar algún día a algún tipo de inteligencia más genérica y menos específica de las que tenemos ahora. Pero ahí nos enfrentamos siempre con nos damos de cabeza contra la pared continuamente en algo que se llama conocimientos de sentido común. ¿Y la creatividad? No hay manera de saber cómo hacer que una máquina tenga sentido común. Todos tenemos sentido común, no porque lo hemos aprendido en la universidad o en la escuela, no es algo que se enseña en las escuelas ni que se aprende leyendo libros. Se aprende por experiencia, por vivencias. Yo sé que no puedo atravesar esta pared, porque sé que si me voy a dar un cabezazo contra la pared, porque esto es un material duro que no es traspasable. Es de sentido común. Yo sé que si tengo un vaso de agua y lo suelto se va a caer, pero no porque hay un libro de texto que me ha dicho los vasos se caen. No, esto desde pequeñido, desde que eres bebé, de que eres casi un recién nacido, que empiezas a experimentar con tu entorno. Los niños los recién nacidos o con pocos meses de edad, agarran todo lo que pilan. Los que llevamos gafas como yo, como tú, sabemos que lo primero que te pilan son las gafas. A ver, no es que quieran hacer nada con tus gafas, están aprendiendo a coordinar su visión con su capacidad motora. Están experimentando con sus movimientos, están averiguando, aprendiendo cuáles son las limitaciones de su cuerpo, las restricciones de sus movimientos, la velocidad con que pueden moverse. Están haciendo todo esto. ¿Y eso sería un límite de la inteligencia artificial? Esto la inteligencia artificial no lo sabe hacer, porque tienes que poner al robot en el mismo contexto. De hecho, se empieza a hacer algo de eso. Se llama robótica del desarrollo, se llama actualmente, Developmental Robotics en inglés. Y pones a un robot en un contexto en donde le pones objetos alrededor y tiene que experimentar los objetos, tiene que ser capaz de ver los resultados de sus acciones en este entorno y sacar consecuencias y aprender en función de cómo el objeto responde a sus acciones. Si empuja un objeto muy pesado y que es, yo qué sé, pues de forma cúbica, pues le empujará y casi no se moverá. Si es muy pesado, ni se moverá ni un milímetro. Si en cambio a su lado hay un balón, una pelota, o sea, un objeto esférico y ligero, con la misma fuerza verá que se va muy lejos. El robot tiene que ser capaz por sí mismo de darse cuenta de que hay un comportamiento distinto a estos dos objetos y llegar a aprender a deducir que esto depende de su forma, que los objetos esféricos con la misma fuerza se van más lejos que un objeto que no sea esférico. Hay más rozamiento, sí que es algo que luego a posteriori aprendemos cuando estudiamos física, el concepto de rozamiento. Pero, claro, obviamente no tiene el concepto físico
de rozamiento, el niño, pero sí tiene la experiencia de que sabe de que un objeto esférico se mueve más deprisa y más lejos que un objeto que no sea esférico. Entonces, esto, interactuar con el entorno y aprender a partir de ahí, esto es aprender, tener una forma de aprender conocimientos de sentido común. Otro ejemplo muy bonito es el típico juguete que va atado a una cuerda, un trenecito, un coche, que bueno, son juguetes quizás de que actualmente no sé si abundan mucho, porque ahora los niños ya no juegan con este tipo de juguete, pero imaginemos, ¿no? No, por lo que te voy a decir ya verás que es muy distinto. Tú tienes un objeto aquí con una cuerda atada al objeto, y tú no dices nada al sujeto que va a experimentar con esto. Imaginemos que el sujeto es un niño, ¿vale? A lo mejor, porque a priori no sabe nada, agarra el cordel y a lo mejor empuja el cordel. Si empuja el cordel se dobla, la cuerda se dobla, pero el juguete no se mueve. Pero si tira del cordel, si tira de la cuerda, el objeto se moverá. Esto le tiene que dar algo, esto le da información. Seguramente lo hará una vez de empujar la cuerda en lugar de tirar de la cuerda. Es muy posible que ya la segunda vez ya tire de la cuerda. Dice, hombre, yo si empujo la cuerda, lo que ocurre no me interesa. El resultado de esta acción no es interesante. Pero si tiro de la cuerda, el resultado de la acción es interesante, porque estoy haciendo un movimiento, el coche se mueve. Y claro, yo lo que quiero es mover el coche. Los coches de juguete con cuerdecita, ¿para qué están hechos? Para que los hagas circular, ¿no? Moviéndolos, no para que los mires quietecitos, ¿no? Bueno, esto que para un niño muy rápidamente lo puede aprender, para un robot es muy complejo que un robot llegue a adquirir este conocimiento de sentido común. Y además el niño lo generaliza, sabe que una cuerda, aunque no tenga el concepto físico de elasticidad o de flexibilidad o de rigidez, aunque no sepa nada de todo esto, lo que sabe es que nunca, si quiere que algo se mueva, tendrá que tirar de la cuerda. Para abrir una puerta sabe que tendrá que tirar de la cuerda, no empujar la cuerda, por ejemplo. Ya puede generalizar a otros objetos, aunque no sean el mismo objeto con el que ha experimentado. Para que un robot llegue a adquirir este conocimiento de sentido común, de que los objetos que están atados a una cuerda, para que se muevan hay que tirar de la cuerda y no empujarla, es un conocimiento que un robot es muy difícil que llegue a adquirir. Y esto es solo un ejemplo, hay miles y miles y miles, por no decir cientos de miles, de conocimientos que adquirimos de esta manera, desde pequeñitos interactuando con el entorno. Y es la única manera, en mi opinión, de realmente adquirir estos conocimientos de sentido común que para un adulto decimos, pues esto es obvio, ¿no? No es obvio, no es obvio. No nos acordamos ni nada, pero nosotros pasamos por una época del desarrollo mental. Son las teorías de Jean Piaget sobre psicología del desarrollo mental, bien conocidas, que trabajó experimentando con niños y todo, y es esto, ¿no? Esto es lo que es una manera de algún día, puede ser que haya robots que vayan adquiriendo poco a poco esos conocimientos de sentido común, interactuando y experimentando con su entorno. Pero esto todavía no estamos ahí, ¿eh? Estamos muy lejos de conseguir estas cosas, y es la gran barrera con la que nos damos, como decía, de bruces continuamente a la hora de querer hacer inteligencias artificiales fuertes o duras o generales. No sé, la barrera del sentido común. Si no conseguimos que la máquina tenga sentido común, no conseguiremos nunca que sus inteligencias sean similares a las nuestras. Bueno, estamos aquí con el profesor Ramón López de Mántaras, catedrático de Inteligencia Artificial, director del Departamento de Inteligencia Artificial del CSIC, para de alguna manera divulgativa poder explicar a nuestros televidentes, a la gente que nos sigue en el canal de Tendencias 21, etcétera, ¿no?
actividades pues, que van desde diagnosticar averías, de enfermedades, desde poder comunicarse con la máquina usando un lenguaje natural, no un lenguaje de programación, sino un lenguaje natural con un lenguaje humano, que los sistemas de inteligencia artificial puedan tener capacidad de interactuar con el entorno y aprender a partir de esas interacciones, que sean capaces de vernos con sistemas de visión artificial y entender lo que están viendo, ser capaces de dar sentido a lo que están viendo, como hacemos los seres humanos, yo qué sé, de jugar al ajedrez, de multitud, miles de posibles actividades o aplicaciones o tareas que hacemos las personas y que lo que hacemos es ver si las podemos reproducir, replicar, emular mediante máquinas, mediante ordenadores que se componen a la vez de los programas, la parte de software, que es la que llevaría a cabo todo lo que es emular el razonamiento, el aprendizaje, etcétera, y ya sea este software está en... ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cuáles no solo sus orígenes, sino cuál es su futuro? Ver las posibles aplicaciones de eso que se llama inteligencia artificial más allá de lo que el cine nos representa, y ver estas nuevas líneas, ya sea aplicadas a la economía, a la ingeniería, o incluso, ¿por qué no?, a eso que se ha llamado ahora de si podemos simular nuestro pensamiento, nuestra identidad en otros lugares, lo que se llama la singularidad, y ver sus opiniones como experto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, para aquel que no sepa, en breve. Bueno, una especie de definición que no es una definición en el sentido estricto o matemático de definición, pero una definición que nos aproxima o nos puede dar una idea de qué es eso, es un conjunto de técnicas informáticas computacionales cuyo objetivo es reproducir todas aquellas actividades que cuando las lleva a cabo un ser humano diríamos que se requiere ser inteligente para hacerlas, y reproducirlas computacionalmente, es decir, reproducirlas mediante máquinas, mediante ordenadores, robots, etc.